La obra más famosa de Erasmo de Róterdam, Elogio de la locura, que también se podría llamar Elogio de la necedad, de la estulticia o de la estupidez, contiene algunos capítulos sobre la importancia que tiene la necedad en la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte. En este libro satírico e irónico, la necedad o locura es quien se elogia a sí misma. A menudo es como si ella misma hablara. Erasmo hace hablar a la necedad, y así en el capítulo 11 la necedad dice: ¿qué puede haber más agradable o más precioso que la vida misma? ¿Y a quién se puede atribuir el origen de esta con más propiedad que a mí? O sea, la necedad se atribuye el origen de la vida, lo justifica diciendo que cuando se desea hacer hijos, por ejemplo, no hay que estar serios ni pensativos, sino al contrario, divertirse, relajarse y hacer tonterías. Luego se refiere al acto sexual y dice irónicamente: ¿acaso la cabeza, el rostro, el pecho, la mano, la oreja, partes que se consideran nobles, son las que engendran a los hombres? No lo creo. En cambio, aquella parte tan estúpida, tan ridícula, que sin nombrarla puede uno sin echarse a reír, es la propagadora de la especie humana. De modo que los genitales son la parte más necia del cuerpo humano. Luego, sobre el nacimiento, dice lo siguiente: ¿qué hombre ofrecería su cabeza al yugo del matrimonio si, como suelen hacer los sabios, pensase antes seriamente en los inconvenientes de la vida conyugal? ¿Qué mujer consentiría que se le acercase un varón si conociese o examinase solamente los peligrosos dolores del parto, o las molestias de criar a los hijos? Por tanto, si la vida se debe al matrimonio, y el matrimonio se debe a la irreflexión, insensatez o demencia, mi compañera, entonces comprenderán cuánto me deben a mí. En efecto, el hecho de seguir la costumbre de casarse sin pensar en la vida conyugal y sus consecuencias es una prueba clara de necedad. Después la necedad dice: ¿qué sería esta vida, o merecería acaso el nombre de vida, si se le quitase el placer? Aplauden. Ya sabía yo que nadie de ustedes tiene tanto juicio, o mejor dicho, falta de juicio. Según estas palabras de la necedad, la vida se funda en el placer, y sin placer nada tiene valor. Por eso en otra parte se lee que el placer es la sal y pimienta de la necedad. Y como la necedad o estulticia consiste en no reflexionar, en no pensar las cosas, la necedad cita a Sófocles diciendo: Sófocles hizo un bellísimo elogio de mí. En no reflexionar nada radica la vida más placentera. Esta frase de Sófocles está en la obra Áyax, y la necedad se sirve de esta frase para demostrar su importancia en la vida. Luego Erasmo se refiere a las primeras etapas, la niñez y la juventud, la alegría, ingenuidad e inocencia de esas edades. Sobre la niñez se lee: ¿acaso el ser niño no es otra cosa que delirar y hacer despropósitos? Lo más deleitoso de esa edad es no tener juicio. Y como la necedad consiste en carecer de juicio y no reflexionar, encaja. Sobre la juventud dice: ¿de dónde proviene esa gracia y encanto de los jóvenes? ¿De dónde si no es de la necedad? Es por ella que los que menos saben sean, por eso mismo, los que menos se disgustan. A medida que el adolescente va entrando en años y la experiencia de las cosas y el estudio de las ciencias le hacen adquirir algunos conocimientos, comienza también a marchitarse su hermosura, a languidecer su alegría, a enfriarse su atractivo y a disminuir su vigor. Se explica que cuanto más uno envejece se vuelve menos ingenuo, menos inocente, y aumenta su conocimiento. Por eso los jóvenes son más propensos a la alegría y la diversión, debido a la ignorancia propia de su edad. Después Erasmo compara la niñez con la ancianidad, cuando está muy avanzada. Dice: todo es igual entre ellos: cabellos descoloridos, boca desdentada, cuerpo pequeño, apetencia de la leche, balbuceo, charlatanería, frivolidad, olvido de las cosas y falta de reflexión. De manera que la necedad está más presente en el principio y el final de la vida, mientras que la sabiduría es más frecuente en la madurez, en la edad intermedia, si uno se cultiva. Así, como conclusión, en el capítulo 14 Erasmo hace decir a la necedad: si los mortales se abstuvieran de cualquier relación con la sabiduría y pasasen la vida vinculados a mí, desde luego que no existiría senilidad alguna, sino que gozarían de una perenne juventud,
Por último, explica que en realidad lo que envejece y consume es la sabiduría, la seriedad, el estudio, la experiencia. Dice: ¿no ven a estos hombres tan serios que, debido a sus estudios de filosofía o a estar entregados a serias y complicadas ocupaciones por muy jóvenes que sean, las más de las veces están ya envejecidos? En cambio, mis necios están regordetes, relucientes y con piel brillante, igual que cerdos de Acarnania. En fin, Erasmo cita un proverbio popular que dice que la necedad es la única cosa que prolonga la juventud. Así, en esta gran obra se da a entender irónicamente que para estar bellos y alegres hay que ser necios.